Hoy vamos a hablar del ego y la noche oscura del alma, cómo se relacionan y por qué da inicio al acceso y exploración de una senda desconocida por algunos y que nutre e ilumina la de otros que aún con obstáculos deciden transitarla. Hola, yo soy Margotesa y esto es Explorando el Conocimiento Oculto. Bienvenidos. El poema de San Juan de la Cruz, La noche oscura del alma, se toma como metáfora de los momentos que comúnmente se caracterizan por miedo, confusión, tristeza, angustia y soledad, o lo que muchos otros llaman la sensación o sentimiento de tocar fondo. Este periodo o fase espiritual puede darse más de una vez en nuestras vidas, debido a la repetición de pautas o patrones de comportamiento ante determinadas situaciones coloreadas por nuestra percepción de la realidad, que se comporta como un filtro fabricado por nuestras creencias y aprendizajes obtenidos de la sociedad, cultura, religión y familia a la que pertenecemos y con los que nos identificamos. Aspectos tales como nacionalidad, posesiones, títulos, hábitos, ideales, deseos, opiniones, creencias, etc., forman parte de este filtro de nuestra percepción que construye la máscara de la personalidad, disfraz o lo que comúnmente se le llama ego. Y el ego es para la psicología el rasgo o cualidad psíquica a través de la cual el individuo reconoce de forma consciente su propia identidad o falso yo. Y con esto define la imagen que tiene de sí mismo, aun cuando no sea esa su verdadera esencia. Sin embargo, lo utiliza para protegerse, defenderse e incluso atacar cuando percibe peligro o amenazas externas, evitando así el sufrimiento o ser lastimado. Ahora, este disfraz o máscara de la personalidad está hecha para dar una buena imagen ante los demás de manera permanente, tomando en cuenta opiniones ajenas a las cuales se les teme y a su vez se desea complacer. Al estructurar el ego de esta manera, se busca a través de la comparación y la competencia situarnos por encima de los demás, de acuerdo a valores externos previamente establecidos. Como ya se dijo, sean sociales, laborales, religiosos, familiares, y es por ese motivo que carece de humildad, convirtiéndose en un círculo vicioso que se retroalimenta y refuerza con halagos y se inferioriza con la crítica, haciendo que esta falsa identidad sea algo muy concreto, definido, cristalizado y difícil de penetrar, entender y aceptar que es un falso yo, incluso para el mismo individuo. Cuando alimentamos el ego dejándonos dominar por él, tenemos un concepto alterado, deformado o no real de nosotros mismos, creando la falsa ilusión de que somos superiores. Esto incrementado por la aprobación externa, que cuando no se consigue, se desarrolla un temor, un sentimiento de inferioridad que nos esforzamos en ocultar, un miedo a fracasar, por lo que el individuo decide a no arriesgarse a salir de su zona de confort, quedándose en terreno conocido donde pueda seguir alimentando de manera rutinaria su falso yo. Cuando el ego no es alimentado, se experimentan los sentimientos descritos por San Juan de la Cruz en La noche oscura del alma, cuando la máscara de la personalidad, el disfraz, caen estrepitosamente ante situaciones conflictivas o retadoras de la vida, y cuando nos lo permitimos, nos hace sentir desde la sencillez de las emociones y la humildad del corazón, haciéndonos explorar aquello que somos realmente y aprender de nuestros errores sin que por ello tengamos que autocastigarnos, lastimar nuestra estima o limitar nuestra verdadera esencia, basado en lo que otros opinen. Sin embargo, para poder experimentar lo anteriormente descrito, es imprescindible evitar racionalizar todo con la mente lógica, que ha estado limitada por el sistema de creencias rígidas aprendidas desde la infancia, que nos llevará nuevamente al área de comodidad al que estamos acostumbrados y cuyo conformismo nos hará creer que la transformación es solo un ideal. Sustraerse de esta experiencia que tiene más que ver con la esencia del alma y del espíritu es muy fácil y común a través de una mentalidad excesivamente racional o científica. Es por ello que esta mentalidad rígida y cegada por el materialismo no es viable para aquellos que están en el proceso de transformación alquímica de su ego hacia la verdadera identidad,
simplemente porque este proceso es psicológico y espiritual y no vive de conceptos. No obstante, este proceso donde habita un dolor o sufrimiento real, lo racional merma y se desestabiliza el sistema de creencias rígido que estructura el ego, permitiendo el acceso a un estado de apertura al entendimiento, y es desde ese estado que surge la intención de ir en búsqueda de la luz de la conciencia que encuentra en el recuerdo de las palabras dichas por el Dr. Wayne Dyer un sentido y una dirección. La intención no es algo que hacemos, sino algo con lo que conectamos. Ese algo es llamado por él fuente, campo de energía o de intención. Otros lo llaman de otras maneras: Dios, yo superior, divinidad interna, etc. Para Wayne Dyer, la fuente o campo de energía o de intención no es algo con lo que se deba conectar. Ya estamos conectados. La pregunta es cuán corroído y oxidado está el vínculo entre nosotros y el campo de intención, y al estar en armonía con él, mayor es la capacidad del mismo de actuar en nosotros. Me permito recalcar esto aún más con parte de una frase muy conocida: somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Como seres espirituales, perdemos la conexión con la fuente o campo de intención cuando tenemos resistencia, y esta proviene del ego, que nos impide ser lo que somos realmente y actuar de acuerdo a nuestra esencia. Sin embargo, no podemos olvidar que el ego es una construcción psíquica que usamos para poder desenvolvernos en el mundo material, pero que afecta nuestra vida espiritual, y por lo tanto el entendimiento de esta estructura psíquica y su función es vital, como bien lo enfatizaría el Dr. Carl Gustav Jung, poniendo de relieve que los patrones de comportamiento expresados por un individuo de forma exagerada o autodestructiva ante una situación determinada se muestran a través de sus sueños, vivencia de mitos y en algunos casos otros síntomas extremos o psicopatológicos, los cuales son manifestaciones de su inconsciente. A estas manifestaciones del inconsciente, que indican los motivos del sufrimiento, desequilibrio y miedos que son comunes a todas las personas en forma de patrones de comportamiento y de simbología de los sueños, es lo que él llamaría arquetipos, los cuales modulan y modelan la forma en que la conciencia humana experimenta el mundo y se autopercibe. En conclusión, el ego creado por nosotros se evidencia con la manifestación de arquetipos, experimentando los mitos representados por estos en nuestras vidas, así como también percibimos la vida de acuerdo a estos, proyectándolos al mundo en personas, relaciones, situaciones, objetos, vivencias y como traumas, fobias, etc. La pauta o patrón de comportamiento de un arquetipo dentro de su mito se extrapola entonces a la conducta humana, por lo que de alguna forma se podría entender las acciones pasadas, presentes y los potenciales respuestas y acciones del futuro de un individuo de acuerdo a cómo experimenta el mundo debido a su autopercepción. Es decir, cómo vive su mito desde el inconsciente individual. Con respecto a esto, Jung postuló que este inconsciente individual en el que actúan los arquetipos con sus símbolos son vividos desde la experiencia subjetiva, pero también desde lo que le rodea. Y como esto nos afecta a todos los seres vivos porque estamos indefectiblemente conectados, la unión de todos los inconscientes individuales forman el inconsciente colectivo, al que accedemos a través de los sueños, intuición, arte, religión, mitología y dramas vividos en nuestras relaciones personales cuando proyectamos nuestros deseos más íntimos y subrayo, especialmente los más ocultos. De ahí la importancia del estudio del lenguaje simbólico, el cual me propuse hacer, y con esto facilitar el entendimiento de cómo nuestros mitos nos viven desde dentro y cómo los proyectamos al exterior. Para Jung, el inconsciente es incognoscible y por lo tanto solo se puede aprender de él a través de sus manifestaciones, y por eso sostenía la importancia de profundizar este conocimiento para lograr la individuación, que es la integración de todas las partes que componen al ser humano, consciente e inconsciente, permitiéndole entender y vivir su verdadera identidad o sí mismo, como él lo llamaba, y actuar de acuerdo a esto. Solamente es posible y viable cuando se ha dado la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el mito que estás viviendo?
Es por ello que el fin último es la individuación a través del reconocimiento de nuestros deseos e inclinaciones profundamente escondidas, reprimidas, aquellas que creemos que no forman parte de nosotros, ocultas en nuestro inconsciente, a lo que Jung denominó la sombra, lo cual debería ser integrado a la esencia real del individuo, hecho ya consciente, y no priorizar al constructo artificial edificado sobre el ego, el cual no puede ni debe eliminarse porque es necesario para vivir en sociedad, pero que debe ser reconocido y modulado de otra forma, respetando la verdadera identidad y esencia del individuo, dejando de proyectar nuestros deseos en personas, objetos y situaciones basadas en las historias que nos contamos, de acuerdo a la percepción de este verdugo. Con esto me despido, no sin antes decir que en los próximos videos, por razones obvias, se dará prioridad al simbolismo, mitos y arquetipos que influyen en nuestro inconsciente individual y colectivo. Si te ha gustado el contenido de este video, por favor considera compartirlo, suscribirte y darle like. Hasta pronto.